yo les hablaré sobre las diferencias entre la pedagogía decolonial y hegemónicas. Para empezar, les mencionaré los conceptos de cada pedagogía. La pedagogía decolonial se relaciona extrañablemente con el hecho de entender que existen otras formas de ser, de pensar, de comprender y organizar el espacio, el conocimiento, en fin, el mundo. La pedagogía hegemónica hace referencia al enfoque educativo tradicional que refleja las estructuras de poder y dominación presentes en la sociedad. Algunas de sus diferencias son las siguientes. La pedagogía decolonial busca quitar las estructuras de poder presentes en la educación, promueve una diversidad de perspectivas, fomenta el diálogo entre diferentes saberes y prioriza la participación activa de los estudiantes. En cambio, las pedagogías hegemónicas, el maestro es el que tiene el papel predominante como fuente de autoridad. Los métodos de evaluación son estandarizados, tienen relaciones autoritarias entre el maestro y estudiante, fomenta la conformidad de los estudiantes. Bueno, yo les hablaré sobre 3 lineamientos de la pedagogía decolonial. El primer lineamiento es el reconocimiento de lo nuestro. Este lineamiento nos dice que debe gestarse desde las herencias culturales y los saberes actuales, entendida como la capacidad de habitar de forma coherente un territorio geográfico, cultural y ambiental, para aprenderlo en todas las dimensiones del ser, sentir, actuar, saber y pensar, con un sentido basado en el pensamiento propio, legítimo, auténtico para la formación innovadora de un ser humano constructor de condiciones favorables para la paz, la equidad social, el desarrollo sostenible, el respeto por la pluralidad, la valoración de la diferencia, la herencia cultural y la responsabilidad democrática, que generan espacios de humanidad pluriétnica y multicultural. Este primer elemento me parece muy interesante, que debemos rescatar nuestras culturas que poco a poco se han perdido con el tiempo y cada avance de la sociedad, y sobre todo identificarnos en nuestras culturas. Ahora les explicaré el segundo lineamiento, que es la interculturalidad crítica, entendida como un proyecto epistémico, político, económico, histórico, social, cultural, educativo y ambiental. En este contexto, una pedagogía decolonial es un cambio profundamente estructural. Así, la interculturalidad crítica se evidencia como la dimensión ontológica del respeto por el otro y legitima la alteridad como una herramienta pedagógica que cuestiona los agenciamientos productos de la racialización, subalterización, inferiorización, subordinación y construcciones de relaciones verticales de poder en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Según Katherine Walsh, se pueden señalar 3 sentidos o perspectivas distintas para el término intercultural: relacional, funcional y crítica. La interculturalidad racional se refiere al contacto e intercambio entre culturas, prácticas, tradiciones o valores que pueden darse en condiciones de igualdad o desigualdad, y oculta o minimiza la conflictividad y los contextos de poder y dominación en los que se lleva a cabo la relación. La interculturalidad funcional es el conocimiento de la diversidad y diferencia cultural, cuya finalidad es la inclusión al interior de la estructura social establecida. No toca las causas de la asimetría y desigualdad social y cultural. ¿Verdad que este lineamiento es más fácil de entenderlo? Porque ya lo hemos visto en temas anteriores. Para finalizar, tenemos el tercer lineamiento, pedagogía crítica. Debe ser práctica, democrática, pertinente, sensible al contexto y políticamente transformadora. La pedagogía crítica, en el marco de la pedagogía decolonial, se inscribe en un proceso reflexivo y en una práctica del compromiso. Es una política de vida en colectivo que se ocupa de los ciudadanos recíprocos y solidarios, donde cuidar es otra forma de constituir comunidad, es hacerse responsable de un otro, y esta responsabilidad genera prácticas de solidaridad en otros a proyectos pedagógicos, sociales, políticos, culturales y ambientales. Desde esta perspectiva, una configuración de la pedagogía crítica es la pedagogía decolonial, por el acompañamiento que entraña en el requerimiento de cuidar al otro,
de regalarse su acogida, su reconocimiento, de recibirlo en el fulgor de sus diferencias y de afrontar la sensibilidad de la ternura y el tiempo sereno y calmado para la disposición de escuchar el relato de la historia del otro, de la historia que necesita intervenirse para su emancipación. Desde esta pedagogía, entendemos que formar es seducir al otro y educar es viajar junto al otro, para indicarle los saberes de la cultura para su próxima parada, en la cual bajará solo. Qué interesante es conocer que todo lo que hemos visto en el curso anterior y en este curso se relaciona para que surja una pedagogía decolonial. El día de hoy vamos a conocer a los principales representantes de la pedagogía decolonial. El primero es Paulo Freire, el cual nos dice sobre la pedagogía crítica, que la educación en el sentido más estricto del término es siempre acción política. No se puede concebir la misma sin entender que el ser humano es un ser político, social y cultural por excelencia y se expresa en la polis, ciudad y comunidad, donde se hace política. Entender la educación es valorar uno de sus principales propósitos de buscar los mecanismos necesarios para vivir en sociedad, en pro del bien común y en contra de cualquier sistema de opresión. Pedagogía proviene de sus profundas reflexiones por los más necesitados y se nutre desde su praxis socioeducativa y política para obtener una sociedad más equitativa y justa. Desarrolla una propuesta pedagógica para que los seres humanos puedan emanciparse tomando conciencia de su propia realidad y luchar para su liberación. Ahora pasaremos con Walsh. Pretende repensar, comprender y acompañar desde una nueva interculturalidad la realidad y lucha de los pueblos, convirtiéndose en un proyecto epistemológico y político que para la autora la aleja de la pedagogía crítica de la que formó parte durante varios años. La pedagogía decolonial no solo ve la diferencia abismal heredera de la herida colonial, sino que acompaña a estas otras que entrelazan la naturaleza, la vida con la autodeterminación, decolonización y transformación. Como último, el autor Frantz Fanon examina no solo las maneras directas a través de las cuales un poder ejerce y mantiene su dominación, sino también las maneras más sutiles, las que hacen que los mismos dominados se transformen en instrumentos, por un lado, de su opresión y por el otro, agentes de liberación. Y el mecanismo central en todo esto es la cultura. Plantea que la pedagogía decolonial se enfoque en el reemplazo de formas discriminatorias de relación social, es producto de la expresión de nuevas formas culturales y políticas que aparecen sobre los subyugados. Esas formas policulturales son la expresión de la esencia existencial de grupos marginados por la cultura dominante y producir inevitablemente una nueva humanidad. ¿Y cómo puedo hacer para deconstruir el conocimiento decolonial con mis alumnos? Para eso hay que reconocer la existencia de otras maneras de pensar en el mundo, fuera del esquema colonial europeo que nace en la modernidad. Me refiero a aquellas epistemologías que se extirparon con la invasión de Europa. Entonces, sabiendo de la existencia de estas perspectivas subalternas, podemos, por un lado, ir en busca de ellas para resistir al eurocentrismo en el aula. Así es, la teoría decolonial consiste en herramientas pedagógicas y críticas que cuestionan el conocimiento que, a través de la historia, se nos ha impuesto. En la propuesta decolonial es recurrente el llamado al empoderamiento de las epistemologías, es decir, los saberes que han sido silenciados por las diferentes manifestaciones de la decolonialidad, a través de la crítica de la historia enfocada en las propuestas de los autores decoloniales en relación a un desaprendizaje de lo establecido. Podría lograrse este empoderamiento. Es más,
La nueva escuela mexicana propone 4 metodologías para comenzar con una descolonización del aprendizaje. Ah, sí, recuerdo algo de eso. Una alumna practicante me mostró su planeación y tenía la metodología de aprendizaje basado en proyectos comunitarios. Me explicó que esta permite la reconstrucción de significados a partir de diversos escenarios pedagógicos y de acciones transformadoras del entorno. Además, busca que los alumnos tengan más y diversas formas de expresión, por ejemplo, de forma oral, escrita, pictórica, con la escultura, la literatura, el teatro o con sistemas alternativos y aumentativos de comunicación. Sí, justo así. También está el aprendizaje basado en indagación bajo el enfoque STEAM. ¿Sabes a qué se refiere? Sí, ese sí. Nos dieron una capacitación sobre esa metodología en la fase intensiva del Consejo Técnico. Esta permite una aproximación al proceso de enseñanza-aprendizaje desde un proceso activo impulsado por un juego experimental que promueve la ruptura de barreras entre disciplinas para vincular el arte, la ciencia, la tecnología. Exacto, permite también acceder a planteamientos complejos de forma individual, dirigidos por el interés personal, y esto porque permite reestructurar los modos de trabajo establecidos. Entonces quiere decir que los alumnos tendrán la posibilidad de atender sus intereses y lo podrán compartir con los demás, lo que facilitará procesos creativos para que puedan llevarlo a cabo, ¿no? Veo que no estás tan perdida, ¿eh? También recuerdo otra metodología que llegó a usar otra de mis alumnas practicantes, pero no recuerdo el nombre. ¿Y de qué trataba? Pues de orientar a los niños a la solución de problemas reales que hacen del proceso de aprendizaje una experiencia de aprendizaje para la vida más allá del aula, donde se convocan distintas perspectivas interrelacionadas en la naturaleza de los objetivos de estudio, o sea, los problemas. Además, contribuye al desarrollo del pensamiento crítico que forma sujetos solidarios con su comunidad y responsables con la naturaleza. Ah, pues ya lo has dicho, es el aprendizaje basado en problemas. Ah, pues sí, supongo que el propio nombre lo dice. ¿Y cuál es la última metodología? La de aprendizaje-servicio. ¿La AS? Ándale, esa metodología impulsa los fines de la nueva escuela mexicana, ya que integra el servicio a la comunidad con el estudio académico. Al mismo tiempo, crea una comunidad y red social para que los estudiantes desarrollen sentido de responsabilidad y compromiso con la comunidad. Esto suma a que los alumnos aprendan a desarrollarse y participar en proyectos que relacionan su interés personal y el de la comunidad, pues se sitúa en la corriente innovadora de la educación y se considera como parte de las llamadas pedagogías de la experiencia. Eso quiere decir que debemos organizar las prácticas educativas de tal modo que los niños se relacionen, actúen y experimenten de forma directa con la realidad en la que están inmersos. Exactamente. Fácil, ¿verdad? Ya lo creo. Oye, entonces todas estas metodologías están inspiradas en todas las pedagogías que estuvimos viendo en nuestras actualizaciones. Ya sabes, la pedagogía popular, la emergente y las alternativas. Y claro, la pedagogía crítica de Freire, los aportes a esta de Tonucci y de Zavala con B. No es tanto que estén inspiradas, más bien están justificadas con estas pedagogías, además de la enseñanza situada y el enfoque globalizador. Es verdad, bueno, así todo tiene más sentido. Hola, mucho gusto. Yo soy Cebrito y el día de hoy les hablaré sobre los procesos de evaluación de la pedagogía decolonial. Bueno, como ya se sabe, el término propuesta didáctica decolonial se refiere a una opción que aporta nuevas formas de pensar, enseñar y evaluar. Es distinta a los modelos de enseñanza tradicionales. Es diferente porque pues anteriormente la escuela
no buscaba que sus alumnos construyeran su propio aprendizaje o adquirieran un pensamiento crítico. La pedagogía decolonial sí busca esto. Este modelo de enseñanza pues necesita estar relacionado con los problemas cotidianos reales que experimentan los niños y niñas. Para ello, los docentes también pues necesitan basar sus situaciones didácticas en problemáticas del contexto o el entorno que los rodea y tomar en cuenta los intereses, estilos de aprendizaje de los alumnos y motivar. Por esta razón, la planeación juega un papel fundamental dentro de este nuevo modelo educativo. En cuestión a la evaluación, antes se creía que era pues más importante la calificación que lo que verdaderamente aprende el alumno. Por esto se hacía como que una asociación con la asignación de calificaciones dentro de una boleta. A diferencia de otros modelos educativos, los procesos de evaluación decoloniales no solo se centran en los resultados, sino que también en los procesos individuales que cada estudiante presente. Ahora bien, dentro de la pedagogía decolonial, la evaluación es una oportunidad para transitar hacia nuevas formas de evaluación. Requiere un cambio de concepciones, prácticas de los docentes, alumnos, familias y autoridades educativas. Dentro de este proceso es fundamental que los alumnos puedan darle sentido y valor a lo que están aprendiendo y la manera en la que lo aprenden. Esto no solo con la finalidad de verlo reflejado durante su clase o en la estancia de los alumnos en la escuela, sino que para que los alumnos puedan pues apropiarse de los conocimientos brindados y estos sean aplicables en su vida diaria. A su vez, la evaluación también permite a los docentes pues reflexionar sobre su trabajo, realizar adecuaciones necesarias con la finalidad de ofrecer mejores oportunidades de enseñanza-aprendizaje a sus alumnos. Por supuesto, primero es importante recalcar que la pedagogía decolonial ha jugado un papel fundamental para el desarrollo de la educación, pues sus aportaciones son de vital importancia para que las personas adquieran un sentido de pertenencia hacia su nación. Esto aplica no solamente en México, sino en toda Latinoamérica, pues el principal objetivo es dejar atrás los modelos, las ideas y las epistemologías eurocéntricas, para dar lugar a un modelo educativo que esté relacionado con el desarrollo de una identidad nacional, de una identidad personal, que se reconozca la permanencia de los pueblos originarios en su territorio, a partir de diversas investigaciones y un acercamiento más profundo con las ideas, los saberes, las situaciones y problemas que se viven en su propio contexto, y así lograr aprendizajes significativos que tengan que ver con la realidad en la que vive el estudiante. Una actividad que podemos implementar es el conocimiento de danzas tradicionales, con temáticas propias de nuestra cultura, para que así los alumnos tengan un encuentro cercano con su cultura a través del arte. En México podemos encontrar diferentes danzas, como lo son la danza de los viejitos y el jarabe tapatío. Estas a su vez pueden ser interpretadas por los alumnos para tener un mayor acercamiento y conocimiento acerca de la realización de este tipo de danzas.